Vamos al punto número 1 de este estudio. Y ahora sí, comenzamos con el punto 1. Y en primer lugar tenemos el Dios de la verdad. Punto número 1. Y ahí, como lo ven en pantalla, el Dios de la verdad. Y lo que hacemos ahora, el punto 1a. Dios es fiel en su manera de actuar, según el Salmo 31.5, que lo leímos al comienzo. Vamos a leerlo una vez más. 31.5 dice: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. 1b. Sus promesas son seguras. ¿Recuerdan la palabra segura que surge de la palabra emet, que era seguro, segura? ¿Sí? Sus promesas son seguras, pues Dios no puede mentir. Acá tenemos un claro contraste entre lo falso y lo verdadero del punto 1b. Y acá tenemos algunos textos bíblicos, no los vamos a leer a todos, pero vamos a leer algunos. Por ejemplo, el primero que vamos a leer es Números. Vamos a leer Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo va a ejecutar. Números 23:19, perdón. Acá encontramos el contraste para la verdad. Fíjense en que el texto de Números dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El arrepentimiento y la mentira están juntos, ¿sí? Otro más. Leemos en el Nuevo Testamento la carta a los Hebreos, capítulo 6, versos 17 y 18. Hebreos capítulo 6, versos 17 y 18 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos o para tomarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Fíjense en la palabra inmutabilidad. Yo creo que algunos de los que están escuchando y viendo este video tienen una idea de lo que es la palabra inmutabilidad. Inmutabilidad tiene un prefijo que es in, que tiene que ver que es una preposición negativa, ¿sí? De no, in o con falta, ausencia, que no hay, y la palabra mutable o mutabilidad, mutable o mutabilidad, que puede ser cambio, cambiar, o sea, inmutabilidad, no cambio, ausencia de cambio quiere decir. Entonces, fíjense en lo que dice el texto de Hebreos, lo leemos nuevamente. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, la ausencia de cambio que va a permanecer inalterable, quiere decir el texto, de su consejo. El consejo de Dios no se alterará de generación en generación y por los milenios, nunca cambiará. Eso es lo importante. Interpuso juramento, dice el texto, para que por dos cosas inmutables, que no cambian, por dos cosas que no cambian, el juramento y la promesa, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuerte consuelo los que hemos acudido para tomarnos o asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Se da cuenta el texto qué vigor que tiene con estas dos palabritas, ¿no? Que Dios, es imposible que Dios mienta. Por eso no hay cambios en Dios, a diferencia de nosotros, que estamos, por lo general casi siempre cambiamos, pero no debiera ser así. Punto 1c dice: el Dios de la verdad juzga según la verdad, es decir, según cómo las cosas son realmente y no sobre la base de la apariencia exterior. El Señor juzga según la verdad, no basándose en la apariencia exterior, sino en las cosas como realmente son. Y acá tenemos que leer Romanos 2:2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y acá está hablando de la carta a los Romanos capítulo 2 cuando habla de la culpabilidad del hombre, ¿recuerdan? Fíjense,
Dios, los juicios que Él promueve o ejecuta son según verdad. No hay ninguna incidencia, ni siquiera un atisbo de equivocación. El Señor no se equivoca. Por eso los juicios son según verdad. Otro texto más, Juan 7:24. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ahí tenemos que el Señor Jesucristo nos enseña y nos advierte que debemos nosotros juzgar con justo juicio, ¿sí? No con por lo que vemos o las apariencias. El Dios de la verdad, dice así, todo lo que emana de Él es puro y sin defecto. Sus decisiones judiciales, su ley, sus mandamientos y su palabra son verdad. No quepa ninguna duda de que esto es así. Bueno, vamos a leer Nehemías 9:13. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Acá tenemos Nehemías 9:13 que lo reafirma. Y leemos otro salmo, Salmo 19:9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Acá en la expresión de este Salmo 19:9, el temor de Jehová es limpio. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios tiene temor? No. El temor de Jehová, o sea que la persona que es temerosa de Dios, anda con limpia conciencia, quiere decir. El temor de Jehová es limpio, o la persona que tiene temor de Dios o respeta al Señor como su Dios y Salvador, y lo ama, y por eso lo respeta y guarda su palabra, es una persona que está limpia, digamos, que camina en integridad, que permanece para siempre. Una persona que camina y vive de esa manera, permanece para siempre, no es que tiene vida eterna en la tierra, ¿me explico? Sino que permanece y trasciende en el tiempo. La persona va a morir, pero sus hechos, sus actitudes serán recordadas en cuanto a eso, que fue una persona recta. ¿Se entiende? Esa es la expresión del texto. No está hablando de que Dios tiene temor. No, nosotros debemos tener temor de Él. Temor en el sentido no miedo, sino reverencia, respeto, ¿sí? Honra, porque Él es digno de toda honra, digno de toda alabanza, digno de adoración, digno de respeto. Él es digno, porque es nuestro Dios. Leemos de nuevo el Salmo 19:9 con este entendimiento. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Dios son verdad, todos justos. ¿Se entiende? Ahí sí, los juicios de Dios son verdad, todos justos. A diferencia de los juicios del hombre, del ser humano. Hay muchos juicios que se han establecido erróneamente. ¿Me explico? Por eso la diferencia entre los juicios de Dios, que son todos justos y verdaderos, a diferencia de cuando el hombre pretende establecer justicia, en muchas ocasiones equivoca. Y de hecho hay testimonios verídicos de que se enjuiciaron a ciertas personas supuestamente convictos o de ciertos tipos de delitos y después se determinó con una mayor investigación más exhaustiva que había sido mal enjuiciado o la condena estaba mal. Bueno, porque el hombre no puede establecer un juicio 100% veraz y verdadero y justo en todos los casos. Dios sí puede, nosotros no. Pasamos al punto número 2. Ahora con referencia a la creación. El punto número 2, el testimonio de la creación con respecto a la verdad. Y esto es importante, la creación, todo lo que vemos, el orden natural de lo que ha sido creado. No hay nada que sea falso, todo es verdad, porque emanó de Dios, del poder mismo de Dios, llevó a cabo y adelante la creación que hoy podemos contemplar, ver y disfrutar. Dice el punto 2a, el testimonio de la creación. Las obras de la creación testifican de la existencia de Dios. No obstante, según el apóstol Pablo, hasta algunos de los que conocieron a Dios suprimieron esa verdad, quitaron esa verdad, taparon esa verdad, velaron esa verdad o corrieron esa verdad
Y en lugar de servir a Dios en armonía con esa verdad de su poder eterno y divinidad, se hicieron ídolos ellos. Se fabricaron ídolos y los adoraron. Por lo tanto, estas personas cambiaron la verdad de Dios que poseían por la mentira y veneraron y rindieron servicio, culto sagrado a la creación más bien que a aquel que la creó. El volverse a la falsedad de la idolatría los condujo a la degradación de todo tipo. Y este es el texto de Romanos 1:18, que lo vamos a tener que leer todo. ¿Por qué? Porque es interesante y es importante el orden de la creación en este caso. Pablo cita en este pasaje de la carta a los Romanos, ustedes lo deben recordar, cuando antes de adorar y rendirle adoración y alabanza y darle gratitud a aquel que creó todas las cosas, que es el digno de recibir toda honra, gloria y alabanza por la creación y su poder y su majestad, la criatura que hizo el hombre se hizo un ídolo. Entonces se desentendió de la creación de Dios, de esa creación verdad, que es verdadera, y decidió creer en algo que el hombre mismo se fabricó para poder venerar y rendirle adoración. ¿Se dan cuenta? Ahora lo vamos a ver en la carta a los Romanos. Vamos a leer Romanos 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Acá fíjense en relación con la creación, la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, que Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué quiere decir Pablo en esta primera parte del texto que vamos a terminar de leer? Lo que está queriendo decir el apóstol es que todo lo creado no puede ser negado. Es imposible de obviar la creación de Dios. La creación majestuosa, los hechos portentosos, cuando uno ve la inmensidad del firmamento y cuando nosotros hoy que tenemos la posibilidad de poder ver la fotografía de los satélites del planeta Tierra, de los satélites que recogen información del medio ambiente y del clima, cuando fotografían los mares, es apasionante, es impresionante. Nosotros nos quedamos asombrados de la majestuosidad de la creación de Dios. Bueno, lo que está haciendo el texto, lo que está haciendo Pablo, mejor dicho, en la carta a los Romanos, es tomar como punto de partida, como objeto para poder diferenciar lo verdadero de lo falso, es que Dios es verdadero y todo lo que ha creado es verdad. Sin embargo, el texto nos enseña que todo lo creado habla de una mente sabia, inteligente, una mente que tiene un diseño, que forjó un diseño y es perfecto en ese diseño. No hay nada que esté fuera de lugar en el orden de la creación natural que nosotros conocemos, en todo lo que pueden nuestros ojos presenciar y contemplar. Todo es maravilloso, no hay error, no hay defecto. Pero entonces lo que dice Pablo acá es que los seres humanos no tienen excusa para no creer en aquel que creó la naturaleza. ¿Vieron que hay una expresión que dice la naturaleza es sabia? Bueno, en este caso lo que está queriendo decir Pablo con este texto es que más sabio que la naturaleza es aquel que creó la naturaleza y que hizo un diseño minucioso, detallado, perfecto, con leyes que armonizan en toda la creación. Toda la creación está puesta por leyes, las leyes de la física y las leyes de la química. Todo eso matemática, y eso nos da la exactitud y la perfección de todo lo que Dios ha creado, de modo que es imposible poder negar la mente inteligente detrás de la naturaleza y de la creación. No se puede negar. Por eso el texto dice, Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, la creación misma.
De modo que el hombre no tiene excusas. Podemos seguir avanzando. Leemos la otra parte de Romanos. Verso 21 al 23 del capítulo 1. Pues, habiendo conocido a Dios, fíjense lo que dice Pablo, escribe en la carta a los Romanos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora bien, seguimos leyendo un poquitito más, 24 y 25. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a los pensamientos carnales, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios, ahí está nuevamente la palabra verdad de Dios, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Fíjense que acá aparece nuevamente la palabra verdad, como la pueden ver ahí, subrayada en azul celeste. La palabra dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué es la verdad de Dios? La creación, es lo que está queriendo decir Pablo. La creación es verdad, pura verdad. ¿Por qué? Porque se puede palpar y se puede comprobar. Y dice acá Pablo que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. En este caso, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Fíjense en qué es la idolatría, es una mentira. Que el mismo ser humano se forjó, se diseñó para creer en esa mentira. ¿Se entiende la necedad del ser humano? Ese es el problema. Y eso es lo que Dios quiere con referencia a la verdad. Por eso quiere que la verdad sea conocida, sea predicada, sea enseñada, sea proclamada, para que la verdad quede evidenciada. Y esto va a ser así. La iglesia tiene ese trabajo. Nosotros, la iglesia, los redimidos, ustedes y yo, tenemos ese trabajo que llevar adelante. Es predicar la verdad. Y ahora vamos a llegar a ese punto. Continuamos. Vamos a leer otro texto con referencia a lo que venimos diciendo de la creación. Fíjense en Jeremías 10:14, con referencia a la idolatría, lo leemos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, conocimiento, quiere decir. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor. Fíjense, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Eso dice Jeremías capítulo 10, verso 14. El hombre, el artífice, el que va forjando el ídolo, se avergüenza porque sabe que no hay espíritu de vida en esa imagen. Bueno, proseguimos. Capítulo número 3. Y ahora vamos ya llegando al Nuevo Testamento. Jesucristo es la verdad. Punto 3a. Jesucristo es la verdad. Dice, al igual que su Padre Jesucristo está lleno de bondad y de verdad. Y acá tenemos textos para leer. Jesucristo es la verdad, Juan 1:14. Dice así, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otra vez la palabra verdad. Él es la verdad, el Señor Jesucristo es la verdad. Seguimos leyendo, Efesios 4:21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Fíjense, aparece otra vez la palabra verdad, como ustedes lo pueden observar en este mismo momento. En un solo versículo aparece 2 veces la palabra verdad. ¿Se da cuenta? Si en verdad, dice Efesios 4:21, Pablo, escribiéndole a los hermanos de Éfeso, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él, conforme a la verdad que está en Jesús. El texto sigue, pero yo escogí los textos donde aparece literalmente enseñándonos que la palabra, que el Señor Jesús es la verdad. Ahora seguimos. Punto 3, Jesucristo es la verdad. 3b. Mientras estuvo en la tierra, siempre habló la verdad tal como la había recibido del Padre.
Eso es lo que el Señor mismo dijo, que Él recibió la verdad tal cual la recibió del Padre. Es lo que dice el Señor Jesucristo. Una y otra vez, reiteradas veces, pronunció este mensaje, como lo vemos acá, punto 3b, y vamos a leer Juan 8:40, 45 y 46. Ahí lo tenemos en pantalla y dice así: pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Sí que hizo Abraham eso, 8:40. Ahora leemos el 45 y el 46 de Juan 8. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Fíjense en cómo el Señor, presten atención, observemos cómo el Señor una y otra vez proclama lo que es, y Él no hacía otra cosa que hablar lo que el Padre le envió a hablar y enseñar. ¿Se entiende, no? Es que es eso lo que nosotros tenemos que hacer, es el modelo a seguir. La vida de Jesús es nuestro modelo a seguir. Nunca debemos olvidar esta premisa, es Él a quien debemos imitar. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice el punto C. Además de estar lleno de verdad, porque Él es la verdad, Él mismo era la verdad, y la verdad vino por medio de Él a este mundo. Y eso lo encontramos ¿dónde? En Juan 14:6. Leemos texto muy conocido por cada uno de nosotros. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es la verdad. Él es la verdad. Ah, gloria a Dios por esto. Continuamos. Jesucristo es la verdad. 3D. Juan escribió: la ley fue dada por medio de Moisés, la bondad inmerecida y la verdad vinieron a ser por medio de Jesucristo. A ver qué dice Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo era y es y será la verdad. Es apasionante, ¿verdad, hermanos? Leemos otro texto más, como nos indica el punto D. Ahora vamos al punto 3E. Las palabras de Juan no significa que la ley de Moisés fue errónea, ¿no? O fuese errónea, no está diciendo eso, sino también era verdad y se conformaba a la norma de Dios en cuanto a santidad, justicia y bondad. Y ahora lo vemos en Romanos, esta comprobación de Pablo, para que no quede en duda. No es que cuando leímos el punto D, que la ley fue dada por medio de Moisés, la bondad inmerecida y la verdad vinieron por el Señor Jesucristo. No es que la ley de Moisés era una cosa y la gracia inmerecida y bondad de Dios inmerecida vinieron por el Señor Jesucristo y era otra cosa. No. Ahora vamos a ver lo que nos enseña Pablo. Romanos capítulo 7, verso 10 al 12. Leemos: y hallé, escribe Pablo, que el mismo mandamiento que era para vida, ahí se observa, ¿vieron? A mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Es santo, justo y bueno el mandamiento. La ley de Moisés, está hablando del mandamiento del decálogo, de la ley que le fue dada a Moisés en el monte Sinaí. A esa ley se está haciendo referencia. Y Juan también hace referencia a la ley de Moisés, ¿vieron? Lo acabamos de leer. Pero lo que está diciendo Pablo acá, que la ley es, a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Es como lo vemos ahí, lo leemos en Romanos 7, 10, 11 y 12. No hay controversia y no hay una disociación entre la gracia y la ley. Ambas van juntas. Es de Dios. Todo emana, la ley emana de Dios. La gracia emana de Dios. La justicia emana de Dios. El amor emana de Dios. La verdad emana de Dios.